Le doy la bienvenida. Hoy es martes de la 27ª semana del tiempo ordinario. Suplicamos la intercesión en la memoria libre de... Hoy 9 de octubre, la Iglesia celebra a San Dionisio de París. Dionisio quiere decir aquel que mantiene la fe en Dios. También llamado el apóstol de las Galias, el santo sin cabeza o simplemente San Denis. Nació aproximadamente en el siglo III en Italia. Descendiente de una de las más nobles familias de la ciudad de Atenas, Grecia. Nació 8 o 9 años después del nacimiento de Jesucristo, y sus padres le criaron y educaron cuidadosamente. Estudió en esta célebre ciudad, cuna de filósofos, científicos y pensadores, a donde concurrían de todas partes los mayores talentos. Cuentan que en Atenas, Dionisio observó aquel milagroso eclipse del sol que sucedió en la muerte de Jesucristo, en el mismo plenilunio. No ignoraba Dionisio que estando la luna llena, sin mediar algún cuerpo sólido entre la tierra y el sol, necesariamente tenía que ser sobrenatural aquel eclipse. Instruido ya perfectamente en los misterios y en la doctrina de la religión, Dionisio fue bautizado y admitido en el número de aquellos discípulos que se distinguían más en sus estudios. Quedó gustosamente sorprendido cuando entendió que aquel milagroso eclipse, que tanto le había asombrado, había puntualmente sucedido en la muerte de nuestro Salvador. Ocurrió por este tiempo el destierro de San Juan Evangelista, que lo estaba padeciendo por la fe en la isla de Patmos. Inmediatamente le fue a visitar este santo, y se tiene por cierto que durante su misión en Éfeso y en las conversaciones particulares que tuvo con el amado evangelista, le dio el Señor a entender la necesidad que tenían de operarios apostólicos en las provincias más extendidas de la Europa, y que le inspiró el pensamiento de irse a ofrecer al Papa San Clemente para esta misión. San Dionisio tomó el camino de Roma, acompañado del presbítero Rústico y del diácono Eleuterio, ambos fieles compañeros suyos en todos sus viajes y trabajos apostólicos. Fue recibido este santo por el Papa San Clemente con aquella caridad que une el corazón de los hombres apostólicos, y le envió a las Galias, Francia, donde nominaba la idolatría. Dionisio llegó a Francia con 6 compañeros con el fin de anunciar el Evangelio. Es antigua tradición de todas las iglesias de Provenza que los santos misioneros se dirigieron primeramente en Arles, donde ya había muchos cristianos bautizados por San Trófimo. Amonestó con divina sabiduría sobre los dioses falsos, haciéndoles comprender la imposibilidad de muchos dioses. Explicó con tanta elevación y al mismo tiempo con tanta claridad las verdades más esenciales de esta religión, y muchos de sus oyentes le pidieron el bautismo. San Dionisio edificó en Francia algunas iglesias y fue martirizado en el año 117 junto con Rústico y Eleuterio durante la persecución de Valeriano, según se cree en Montmartre, donde se eleva en la actualidad la ciudad de Saint-Denis, lugar en el que fueron condenados a muerte por el gobernador de las Galias, Facenino Cícino. Luego de preguntarles con fiereza si querían renegar a su fe y así salvar su vida de los demás despiadados tormentos, respondió San Dionisio, en nombre de todos, que ni los tormentos más horribles ni la misma muerte serían capaces de aminorar la constancia de su fe. La réplica a esta respuesta fue una lluvia de azotes con ramales armados de puntas de acero, hasta que se recubrieron las entrañas y se despedazaron los cuerpos de los santos mártires. Al día siguiente, el 9 de octubre del año 117, pronunció sentencia el tirano de que Dionisio y sus compañeros fuesen degollados, lo que se ejecutó en el mismo día. Se le representa sosteniendo su cabeza, detalle del portal de la Virgen en la fachada occidental de la Catedral de Notre Dame, en París.
Según las vidas de San Dionisio, escritas en la época carolingia, tras ser decapitado, Dionisio caminó 6 kilómetros con su cabeza bajo el brazo, atravesando Montmartre, por el camino que más tarde sería conocido como Calle de los Mártires. Al término de su trayecto, entregó su cabeza a una piadosa mujer descendiente de la nobleza romana, llamada Casulla, y después se desplomó. En ese punto exacto se edificó la célebre basílica de Saint-Denis en su honor. La ciudad se llama actualmente Saint-Denis. Él es San Dionisio, obispo de París y mártir, y su fiesta se celebra el 9 de octubre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dispongamos el oído, la mente y el corazón para escuchar el Evangelio de este día. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos desde el 38 hasta el 42. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y no se la quitarán. Palabra del Señor. Vamos entonces a nuestras reflexiones de los textos bíblicos del día de hoy. Hoy es nuestro tercer día dialogando con el profeta Jonás. Habíamos visto que Jonás había huido de Dios, pero recibió una segunda oportunidad de participar en la obra del Señor. Servir a Dios no es un puesto que se obtiene por méritos. ¿Quién puede ser digno de servir a Dios? Pero Dios nos hace dignos de tal mérito. Lo que el profeta debía anunciar era un mensaje de condenación contra la ciudad poderosa por esta época. Una ciudad de 13 kilómetros, la cual duraba 3 días recorriéndose. El relato de hoy nos cuenta el resultado de la predicación. La predicación en la ciudad de Nínive fue perfecta. Dios tenía puesta su mirada y corazón sobre sus habitantes, porque todos, desde el rey hasta el más pequeño de sus habitantes, tomaron la decisión de la conversión. La repentina conversión de Nínive es un contraste con la actitud de Israel, que lleva cientos de años, patriarcas y profetas anunciando una necesidad de conversión del corazón y no han tomado tal decisión. No se puede olvidar que la conversión debe ir acompañada de ayuno, penitencia, oración
y cambio de conducta. Dios quiere que cuando tomemos la opción del cambio, sea una conversión para tener una buena relación con nosotros mismos, una buena relación con todas las personas que están a mi alrededor, con mi entorno, con mi prójimo, una buena relación por último con la ecología, con el planeta en que vivimos, para en última decir que yo puedo tener una buena relación con Dios. ¿Qué nos propone el Salmo? El Salmo 130, titulado Confianza en el Señor, trata de un hombre que desde las profundidades de su desesperación clama a su Dios. La desesperación nos aleja de Dios, pero en cuanto más debemos clamar a Él, su asistencia, es cuando estamos desesperados. Este salmo penitencial, cuando el salmista obtiene su perdón, abre la posibilidad para que Israel encuentre la liberación del pecado por cuenta del Señor. Debemos aprender de este ejemplo de verdadero arrepentimiento, cuando se inicia con un grito que sale de lo profundo del corazón, de una vida sumida en la iniquidad, y termina con la seguridad de que Dios redimirá de todos sus delitos. La propuesta del Evangelio. El relato de hoy ocurre en una aldea ubicada en la falda oriental del Monte de los Olivos, en Betania, lugar con sentimientos de resurrección. Hoy se llama el Azariej, en honor a Lázaro, lugar en donde está ubicada la casa de los amigos de Jesús, Marta, María y Lázaro. Hoy se conserva el sepulcro, una gruta excavada en la piedra, con una sala triste a la que se accede por unas escaleras. Al fondo nos encontraremos con un texto de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículos del 54 al 55. Y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad, y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte ha sido devorada en la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pero volvamos a la historia. Dice el relato que Marta lo recibió en su casa. Esto quiere decir que Lázaro ya no estaba, posiblemente ya había llegado el momento de su muerte definitiva, porque quien representaba la casa era Marta, la hermana mayor de María. La casa a la que entrara Jesús se convertía en casa de oración o en sinagoga. La gente que lo seguía aprovechaba estas instancias para escucharlo, y lo más probable es que lo siguiera mucha gente, porque Marta se dedicó a atender a los visitantes, a preparar viandas y otras colaciones para complacer a los huéspedes. El problema es que pesa sobre Marta la responsabilidad de hacer sentir bien a quienes los visitaban. La hermana menor de Marta, María, se encontraba sentada a los pies del Señor, lo escuchaba, y Marta, dice el relato, se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que interrumpe al Señor para pedirle una ayuda a su hermana. Hemos de ver que esta semana será uno de los temas de reflexión, el servicio. Ya lo vimos el domingo, que es necesario servir en la iglesia del Señor sin quejarnos. Debemos hacer lo que tenemos que hacer y no esperar agradecimiento alguno. Aquí nos encontramos con un servicio desmedido de Marta, y que necesita del auxilio de su hermana para poder atender a los comensales. La respuesta de Jesús: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. Muchos de nosotros andamos inquietos también, caminamos agitados y con desesperanza, haciendo dinero, trabajando y cumpliendo con horarios para poder acumular un dinero sustancial, ya que si se puede acumular para asegurar el futuro con casa, quizás viajes, estudio y algunos ahorros para la vejez y la descendencia, es necesario hacerlo. Pero dice el Señor, una sola cosa es necesaria. Para Marta, jefe de la casa, era importante atender sus visitantes. Para Jesús, una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte
y no se la quitarán. Posiblemente para algunos, la salvación está en el servicio. Algunos creen que servir en la iglesia, en su casa, en su vida, es la mejor recompensa para construir un altar camino al cielo. Pero para María no. El pasado de María hace que escoja lo mejor. Cuando los evangelistas hablan de María Magdalena, hablan de esta mujer, de quien había salido 7 demonios. Esto quiere decir que tanto María, Marta y Lázaro eran de la ciudad de Magdala, pero por el trabajo y reputación de María, decidieron ir a Betania a ocultarse de sus conocidos, quizás para hacer una nueva vida. Por esta razón vemos que los 3 hermanos aparentemente eran solteros, situación que no es común en la cultura judía. Incluso esto es imposible. Por la reputación del trabajo de María, estaban solteros. Cuando una mujer como María descubre que la palabra de su Señor, que la palabra de Jesús es una palabra que tiene vida, es una palabra que devuelve la dignidad, el valor de la persona, es una palabra que contiene grandes párrafos de esperanza, porque son palabras esperanzadoras, y que el mismo Jesús hace promesas de redención, pues esta es una unción para un pecador. Por esa razón María escogió la mejor parte. Es mejor y en primer lugar salvarse que gastar las energías en el servicio, que se gana con desgastarse en servir mientras va camino al infierno, porque no acoge el mensaje más importante, que es el amor, la misericordia, el perdón. Este es el ejercicio y la acción más importante que debe acoger un discípulo del Señor. Ahora te pregunto, en tu vida, ¿qué has escogido para ti? María escogió la mejor parte. Marta se mortificaba para dar abasto con el servicio. Suplicamos la intercesión en la memoria libre de El Santo del Día. Octubre 8. San Juan Leonardi. Soy solo una persona. ¿Por qué debería hacer algo? ¿De qué serviría? Hoy, como en cualquier época, las personas parecen estar plagadas del dilema de involucrarse. A su manera, Juan Leonardi respondió a estas preguntas. Él eligió hacerse sacerdote. Después de su ordenación, el padre Leonardi se volvió muy activo en los trabajos del ministerio, especialmente en hospitales y prisiones. El ejemplo y la dedicación de su trabajo atrajeron a varios jóvenes laicos que comenzaron a ayudarlo. Más tarde se convirtieron en sacerdotes. Juan vivió después de la Reforma Protestante y el Concilio de Trento. Él y sus seguidores proyectaron una nueva congregación de sacerdotes diocesanos. Por alguna razón, el plan, que finalmente fue aprobado, provocó una gran oposición política. Juan fue exiliado de su ciudad natal de Lucca, Italia, por casi el resto de su vida. Recibió aliento y ayuda de San Felipe Neri, quien le dio su alojamiento, junto con el cuidado de su gato. En 1579, Juan formó la Cofradía de la Doctrina Cristiana y publicó un compendio de doctrina cristiana que permaneció en uso hasta el siglo XIX. El padre Leonardi y sus sacerdotes se convirtieron en un gran poder para el bien en Italia, y su congregación fue confirmada por el Papa Clemente en 1595. Juan murió a la edad de 68 años de una enfermedad que se contagiaba cuando atendía a los afectados por la plaga. Por la política deliberada del fundador, los secretarios regulares de la Madre de Dios nunca han tenido más de 15 iglesias, y hoy solo forman una congregación muy pequeña. San Juan Diego Radio, el mensajero de María. Un feliz día. Dios nos siga bendiciendo.